Webinar Control y Movimiento, con Servo Motor Weapon. Implementación de Servo Motor Weapon. Más tienes que tomar el video para mejorar la otra. Exacto. La vas a mejorar. Exacto. Hola a todos, bienvenidos al canal de ICAR de México. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque se va a presentar el webinar de servomotores para control de movimiento con servomotor con tecnología Wacom. Antes que nada vamos a dar una breve introducción de qué es un servomotor. Un servomotor es un actuador que controla la posición de un objeto en función de una señal de entrada. A diferencia de los motores eléctricos comunes, los servomotores están diseñados para tareas que requieren precisión en el control de la posición, velocidad y torque. ¿Cuáles son las ventajas de un servomotor? En primer lugar tenemos la precisión, ya que permiten un control exacto de la posición y velocidad. En segundo lugar tenemos la retroalimentación. Con esto nos referimos a que los sistemas de realimentación proporcionan un ajuste continuo. Y por último tenemos la versatilidad, ya que pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones industriales y de robótica. Vamos a presentar los diferentes modelos de servomotores que cuenta la tecnología Wacom. El primero es la serie BD3E. ¿Cuáles son las características? Bueno, cuenta con un CPU de alto rendimiento con respuesta de 1 milisegundo. Tiene un control de bus de alta velocidad EtherCAT en tiempo real, alta precisión, fácil cableado y anti-interferencia. Y por último es compatible con el PLC LX6B, que cuenta con un puerto Ethernet y un puerto EtherCAT, el cual se puede conectar hasta 128 servos. Seguimos con la serie BD2, con las características que tiene una alta respuesta, fácil depuración, protección del revestimiento, función de entradas y salidas virtuales, admite un encoder incremental y encoder absoluto, admite comando interno de velocidad de varias etapas, se admite comando de posición interno de varias etapas y por último es compatible con un control de salida de freno. A continuación presentamos la serie BD2F, la cual es una opción un poco más económica y rentable. Tiene un codificador absoluto compatible, un comando interno de velocidad multietapa compatible, un comando de posición interna de varias etapas compatible y por último un control de salida de freno compatible. Pero vamos a enfocarnos un poquito más a la serie BD2.
ya que el webinar se está enfocando un poquito más a esa serie, siendo un poco más específicos con sus características. Utiliza el procesamiento DSP con FPGA de doble núcleo, y esto nos da como consecuencia una velocidad de respuesta que aumentó en 4 veces a diferencia de la serie BD1. Tiene un valor absoluto de 23 bits. Tiene protección del recubrimiento del motor para evitar daños por corrosión, entradas y salidas virtuales, comando interno de velocidad multisegmento, monitoreo instantáneo de la tasa de carga y la tasa de carga promedio, un control de salida de frenos y un monitoreo de frecuencia de pulsos y demás características que cuenta con esta serie BD2. Ahora pasemos a la parte de la composición. Es importante que nosotros sepamos ubicar cómo es que se van a conectar o los puertos de comunicación. Como podemos observar, tenemos del CN1 al CN6. Si nosotros observamos, en la parte superior tenemos el CN6 y CN5, los cuales son puertos de comunicación por RS485. Después tenemos el panel de operación con el cual nosotros podemos pues manipular y programar directamente nuestro drive. También contamos con un LED, el cual es indicador de voltaje. Posteriormente tenemos el conector de alimentación, y de este lado tenemos el conector para las terminales del motor. Tenemos las terminales de tierra y pasamos al CN1, que es la conexión para el encoder. El CN2 son las terminales de entradas y salidas de control. Y por último tenemos el CN3, el cual es un puerto de comunicación para RS422. Vamos a ser un poco más específicos para la comunicación, ya que es importante mencionar que para la serie BD2A y BD2B, pues se pueden comunicar con PLC y otros dispositivos para Modbus a través de la interfaz CN5 y CN6. Y estos puertos están ubicados en la parte superior del servo. Pero para la serie BD2F se comunican a través de CN3 y CN4, y estos igual están ubicados en la parte superior. Y bueno, una parte también muy importante es cómo es que vamos a comunicarnos de nuestra computadora host a través de nuestro encoder. ¿Cómo es que nos vamos a comunicar? Bueno, pues va a ser a través de la comunicación RS422. Nosotros necesitamos tener un cable que sea USB a RS422, y de esta forma vamos a poder hacer esa comunicación. Y bueno, cambia un poquito más para la serie BD2F, ya que el puerto ya no está en la parte de en medio, ahora está en la parte superior, pero el cable sigue siendo exactamente lo mismo. A continuación, vamos a hacer una comparación del BD1 y serie BD2, ya que es importante recalcar el tamaño del motor. Como se puede observar, para la serie BD1 tenemos aproximadamente 15 centímetros de largo, mientras que para la serie BD2 tenemos un aproximado de 9.6 centímetros, lo cual es una ventaja enorme, ya que es uno de los motores más pequeños. Pasamos al cálculo rápido. Esta parte es importante mencionarla, ya que, bueno, a diferencia del BD1, la serie BD1 cuenta con un procesador de núcleo único, pero para la serie BD2 tenemos un procesador de doble núcleo con una auxiliar FPGA. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, pues eso nos da un cálculo más rápido, una respuesta más rápida y un control más preciso. Y esto debido a que la velocidad del bucle de corriente de BD2 se incrementa a 5K, lo que es 4 veces más que la serie BD1. Pasamos al posicionamiento preciso. Esto es muy importante, ya que el servo de la serie BD2 puede elegir la interfaz de codificador incremental o absoluta,
¿A qué nos referimos con esto? Pues que coincide con el codificador óptico de 17 o de 23 bits. ¿Y para qué nos sirve? Pues cuando nosotros elegimos un encoder de 17 bits, nosotros vamos a tener 131.072 pulsos por ciclo, mientras que si se elige el encoder de 23 bits, tendremos 8.388.608 pulsos por ciclo, lo cual es una gran diferencia, y esto nos sirve para dar una precisión de posicionamiento del equipo. Pasamos ahora a los comandos que se tiene para la serie BD2, los cuales nos ayudan a poder controlar y manipular el motor dependiendo de los requerimientos que necesitemos. En primer lugar tenemos el modo control de posición. En este nosotros vamos a establecer el número de pulsos por ciclo y la velocidad, además de la dirección de rotación. Para el segundo modo de control tenemos de velocidad. En este únicamente el usuario va a establecer el número de segmentos que se requieren y los parámetros a manipular va a ser solamente la velocidad y la dirección. Siguiendo con el modo de control de torque, en este pues permite al servomotor ajustar la fuerza o el par de motor aplicado al eje en lugar de controlar solo la posición o la velocidad, que se refiere al primer y el segundo modo. Para el cuarto tenemos el modo control de inercia. Este modo es muy importante ya que es una función esencial para gestionar cómo se comporta un sistema al enfrentar las fuerzas generadas por las masas en movimiento, y esta función nos ayuda a mejorar la precisión y el rendimiento de los sistemas. Por consiguiente, tenemos el modo de posición multisegmento. Este comando soporta únicamente 16 comandos de segmentos, pero para cada uno vamos a programar o parametrizar la distancia, velocidad, aceleración, desaceleración, duración y tiempo de espera. Y por último tenemos el modo de velocidad interna, el cual se parece un poco al quinto comando, pero a diferencia de este, nosotros no vamos a parametrizar tanto la distancia, la velocidad, la aceleración, sino que en este solamente vamos a establecer la velocidad y la dirección. Y pues vamos a programar los 16 segmentos que queramos y únicamente vamos a programar esos dos parámetros. A continuación vamos a hacer una demostración de algunos de los modos de control que previamente explicamos. En el lado izquierdo tenemos la pantalla de nuestra HMI con un web server. Lo único que hicimos fue ingresar a la dirección IP y así es como podemos manipular nuestra HMI. Y en el lado derecho tenemos en tiempo real un servomotor Wiko de la serie BD2. Entonces ingresamos al menú. Y como se puede observar, tenemos 4 distintos modos de control. Vamos por el modo control de posición. Lo activamos y como se puede observar, tenemos dos parámetros que nosotros podemos manipular. El primero es el número de pulsos por ciclo. Es decir, vamos a indicar cuántos pulsos va a requerir para que dé una sola vuelta o un recorrido. En este caso vamos a indicarle 5.000 pulsos. Y en el segundo parámetro nos indica cuántos ciclos quieres que dé el motor. En este caso vamos a ponerle que dé 3 ciclos, entonces serían 15.000 pulsos. Y pues le damos en arranque. Y como podemos observar, dio los 3 ciclos. Vamos a ponerle ahora que dé unos 5 ciclos. Y ahí como podemos observar está girando en sentido horario. Si nosotros quisiera el recorrido de manera inversa o de reversa, tendríamos que ponerle un signo de menos, que serían por ejemplo 25.000, para que diera 5 ciclos en reversa. Y ahí como se puede observar cambió el sentido.
Y tenemos en la parte de abajo la velocidad en revoluciones por minuto. Ahora vamos a cambiarle y vamos a poner que dé vamos a poner 30.000 pulsos. Y ahí vemos que está girando en sentido horario. Y bueno, este es el primer modo de control en el cual nosotros solo manipulamos mediante número de pulsos por ciclo y ciclos de pulso. La velocidad en este caso la dejamos estable, pero pues tú puedes manipular la velocidad e igual ingresarlo como parámetro. Vamos por el siguiente, que es el control de torque. Lo habilitamos y para este únicamente vamos a indicar el porcentaje de torque. En este caso vamos a ponerle un 50% y como podemos observar da una velocidad aproximada de 258 revoluciones por minuto. En la segunda pantalla nos aparece el torque en tiempo real. Vamos a aumentarle ahora a 60% y va a ir más rápido. De igual manera podemos hacer que vaya en reversa. ¿Cómo? Pues igual de la misma forma poniendo un signo negativo. Vamos a poner menos 40. Y como podemos observar cambió el sentido de giro. Ahorita está en reversa. Y también podemos aumentarlo. Y nos da una velocidad aproximada de 386 revoluciones por minuto y de igual forma nos aparece el torque en tiempo real. Lo detenemos y así es como funciona el modo torque. Vamos tras el siguiente modo de control, que es control de velocidad. Este modo control de velocidad, como ya lo había mencionado, se tienen que establecer previamente los segmentos para que nosotros indiquemos, por ejemplo, en el segmento 1 quiero que vaya a 500 revoluciones por minuto, en el segmento 2 a 200, en el tercero a 300, pero en sentido antihorario, etc. Entonces, ahorita previamente ya se programaron los segmentos y solamente queda activarlos. De igual forma, tenemos una pantalla que nos indica la velocidad en revoluciones por minuto. Y, por ejemplo, el primer segmento nos dice que está a 99 RPM, pero en sentido antihorario, de reversa. Activamos el siguiente y ese va a 500 revoluciones por minuto, igual en reversa. El tercer segmento, cambiamos de sentido, ahora está en sentido horario y va a 200 revoluciones por minuto. Ahí vamos a 300 revoluciones por minuto. Y como se puede observar, el cambio es casi instantáneo. Y de esta forma nosotros podemos jugar con las velocidades. Este modo de control es muy útil y tiene distintas aplicaciones. Y así es como funciona este modo de control. Y por último vamos con la posición multisegmento. Pero para eso vamos a hacer la introducción a SC Tool. Bien, cuando nosotros abrimos SC Tool, es una aplicación la cual te ayuda a poder parametrizar y programar pues el servomotor. Como podemos observar, tenemos distintas pestañas, pero hasta abajo, en la parte inferior izquierda, tenemos pues la conexión a el servomotor. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro cable de RC422 a USB.
y le damos en conectar. Y automáticamente la aplicación rastrea el modelo del drive y nos dice la versión. En este caso es 1.19. Le damos en OK y automáticamente se rastrean los parámetros que se tienen configurados previamente. Vamos a la primera pestaña que es parámetros y tenemos desde el P0 hasta el P13, que son distintos parámetros para poder manipular directamente el servo. ¿Cómo vamos a modificarlos? Por ejemplo, vámonos al P001 y tenemos los distintos modos de control. Supongamos que lo necesitamos en modo control de posición, solamente le damos 2 clics y ahí nos dice el rango que podemos tener del 1 al 6. En este caso queremos el 1 y le damos en Save. Como vemos, cambia de color amarillo. Esto indica que el parámetro se cambió, pero no se ha escrito directamente en el drive. Entonces vamos a darle en esta parte, nos aparecen 3 opciones. Vamos a Download Select y listo. De esta manera nos damos cuenta que ya se escribió el parámetro. Y para nosotros asegurarnos que realmente fue así, vamos a dar en leer otra vez los parámetros y como podemos observar, ya está en 1. Y otra parte muy importante son estas dos opciones que es exportar e importar. Si nosotros le damos en exportar, lo que va a pasar es que los parámetros que tenemos ya programados dentro del SC Tool, nosotros lo podemos transferir a cualquier otro pues programa que queramos y se guardan con una configuración de .conf y ya lo guardamos en donde nosotros queramos. Y el import es, por ejemplo, cuando queremos que otra computadora, por ejemplo, u otro motor tenga los mismos parámetros, le damos en importar, seleccionamos el mismo archivo con extensión .conf y le damos en abrir y automáticamente los parámetros se actualizan. Vámonos a la siguiente pestaña que es Monitor. En esta pestaña tenemos distintos parámetros que nos dicen pues el estado en tiempo real de nuestro motor. Por ejemplo, tenemos el U001 que nos dice que es el estado del servomotor. El U002 es la velocidad del servomotor en tiempo real y así un sinfín de parámetros. Así es como yo utilicé la demo para visualizar la velocidad en tiempo real, la velocidad del servomotor en revoluciones por minuto. Ahora vamos a debugging. En esta pantalla nosotros podemos establecer dar como la opción de yogueo a nuestro motor. Vamos a hacer la prueba. Voy a poner en pantalla el motor para que se pueda observar. Y de esta forma vamos a poder ver cómo es que funciona. Nosotros para poder activar esta opción tiene que estar deshabilitado el drive para que pueda entrar esta función. Si nosotros le damos en no, nos dice que va a entrar en función, le damos en OK y vamos a darle la función de yogueo. Ahí como podemos observar está girando en sentido horario y podemos en reversa. Si nosotros quisiéramos habilitar otro modo de control, necesariamente nosotros tenemos que darle en off para deshabilitar esta función. Siguiendo con la siguiente pestaña, vamos a la pestaña de Waveform. En esta pestaña
vamos a poder visualizar los parámetros, pero en gráfica. Como podemos observar, tenemos distintos canales para nosotros poder visualizar. Vamos a activar un modo de control. Vamos a activar, por ejemplo, el modo control de velocidad. Lo activamos el modo, habilitamos el servo y vamos a activar un segmento a 100 revoluciones por minuto en sentido antihorario o de reversa. Y vamos a dar recording para que nos empiece a graficar. Aquí, como podemos observar, nos da la velocidad, que es el canal 1, y nos marca 100 revoluciones por minuto. Y tenemos el torque actual en el canal 3. De igual forma, si nos regresamos a la parte de monitor y le damos en buscar, nos aparecen aquí los parámetros en tiempo real. Si nosotros cambiamos la velocidad, se va a ver el cambio instantáneamente. Ahí nos dice que tiene un aproximado de 500 revoluciones por minuto en sentido de reversa. Y bien, esta opción es muy importante porque así podemos pues graficar los parámetros de nuestro motor e ir viendo pues las funciones. Siguiendo con la siguiente pestaña, tenemos la pestaña de error. Esta pestaña es muy importante porque cualquier alarma que tengamos, vamos a poder visualizar qué es lo que está pasando y cómo solucionarlo. Para este ejemplo, vamos a desconectar el encoder y nos va a aparecer una alarma. Le damos en buscar y nos aparece que es la alarma 27, desconexión de encoder. Y nos dice que para solucionarlo tenemos que checar que esté bien conectado el motor, el encoder, el cable del encoder o reemplazar el cable. Si nosotros solucionamos la alarma, y volvemos a energizar, porque tenemos que volver a resetear el drive, lo desenergizamos y volvemos a energizar. Se va a resetear la alarma. Vamos a conectar otra vez. Y si le damos en buscar, nos aparece que ya no hay ninguna alarma. Y bueno, pues estas son las pestañas principales que tiene el SC Tool. Por último, vamos a visualizar el último modo, que es el modo de posición multisegmento. En este caso ya tenemos pues ya previamente programado los parámetros, pero lo que vamos a hacer es ir activando los segmentos para que visualicemos cómo es que podemos manipularlos. Vamos a activar el primer segmento y como podemos observar, tenemos el primer segmento. Vamos a activar el segundo. Como podemos observar, únicamente estamos activándolos, poniendo unos y ceros. Y este segmento se va a activar cuando se termine el último ciclo del segmento que ya pues previamente se tenía activado. Vamos a tras el siguiente. Y vamos a activar el siguiente segmento.
Ahí, como podemos observar, tiene más programados más ciclos y un tiempo de espera muy corto. Vamos a activar el siguiente segmento. Ahí va a una velocidad más lenta y un tiempo de espera mucho más corto. Y como podemos observar, también de esta forma es como podemos pues ir manipulando los segmentos con el SC Tool. Bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado mucho. Les dejo en pantalla nuestras redes sociales para que nos sigan. Tenemos el correo, un número de teléfono y les dejo el link para nuestra página de Facebook y de Insta. Y por último, para recordarles que tenemos una sorpresa para todo el público que se unió al webinar de servomotores. Vamos a tener un 40% de descuento a un kit de servomotor. Este kit incluye un servomotor de 0.4 kilowatts a 220 volts con 3000 revoluciones por minuto, un servodriver de 220 volts, el cable del encoder de 3 metros y un cable de servomotor. Esta promoción está limitada únicamente a 11 kits. Y bueno, muchas gracias por formar parte de nuestro webinar de servomotores. Los asistió la ingeniera Jessica Ábalos.